Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año. Es nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año en orden canónico en versión Reina Valera 60. Y para esta serie le agradecemos a Dios por la providencia de salud. También le agradecemos a ustedes por seguir la serie Leemos la Biblia en un año, video a video. Y también le agradecemos a la editorial Holman, estando leyendo la Biblia de letra súper gigante de editorial Holman, porque apoya la serie Leemos la Biblia en un año también. Le damos gracias también a CLC, Centro de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, porque apoya la serie Leemos la Biblia en un año, desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tiene sus distribuidoras y librerías cristianas. También agradecemos a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia devocional Mujer Verdadera en versión NBLA. Gracias por el apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año de editorial Portavoz también. Muchísimas gracias. Seguimos avanzando, vamos a orar y hoy vamos a leer el capítulo 3, 4, 5 y 6 del libro de Esdras. Oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Ayúdanos a ser edificados con ella, Señor. Por eso presentamos nuestro corazón delante de ti como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 3, que nos habla de la restauración del altar y del culto. Dice así, versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Ahora hablará de la colocación de los cimientos del templo. Y dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y todos sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con todos los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Dios, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y no podemos dejar de poner esto en el comentario, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, ¿sí? Ponelo allí, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y por eso estamos con Él y alabamos, seguimos adelante nosotros hoy también, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y sigue diciendo el versículo
Versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta lejos, hasta de lejos. Y fíjense cómo, claro, en realidad, poner los cimientos del nuevo templo era un renuevo de la esperanza del pueblo de Israel, pero también en un recuerdo del por qué sucedió la devastación y la destrucción del templo a causa del pecado, la idolatría y toda la nostalgia de aquel tremendo momento que fue la destrucción de Jerusalén, la muerte de tantas personas y el llevarse cautivo a parte del pueblo a Babilonia. Y de allí es que regresan a través del decreto de Ciro. Es un encuentro de las sensaciones de la nueva generación con las sensaciones de la antigua generación, ¿no? Llorar y de tristeza, de indignación por el pasado, y también llorar de alegría por un nuevo presente y un futuro prometedor. Tremendo, tremendo. Capítulo 4. Los adversarios detienen la obra. Lamentablemente, así suele suceder. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Recuerden que estos son los que habitaron Samaria y sus alrededores, que en el primer libro de Reyes, capítulo 17, allí está diciendo que adoraban a Dios y adoraban a sus dioses, pero terminaban no adorando a Dios y adorando a sus dioses. O sea, era una mezcla de un sincretismo terrible que trajo mucha devastación al pueblo, y realmente estos que no eran parte del pueblo de Israel querían sumarse al pueblo de Israel para también ser parte de la construcción del templo. Era muy peligroso. No es que los estaban discriminando con actitud racista, sino que realmente querían guardar la ley de Dios y no mezclarse con los pueblos de las tierras para que no volviera a pasar lo que les había pasado, que era caer nuevamente en idolatría por mezclarse con las personas de esa tierra, los habitantes de esa tierra. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Intimidar es amenazas de muerte, amenazas de otro tipo de amenazas, bloqueos, etcétera. Hay que tener mucho cuidado porque el misterio de la iniquidad y el ministerio de la iniquidad también está rondando y quiere que la obra de Dios no avance. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y también en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitríades, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, el canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Y aquí, esta carta en el original va a estar en arameo. Estas son porciones del Antiguo Testamento que en general está en hebreo, pero que vieron que decimos que la Biblia se escribió en 3 idiomas: en hebreo,
en griego y en arameo. Bueno, estas porciones de Esdras y algunas de Nehemías son las que se encuentran en arameo, Así que por eso se dice que se escribieron en 3 idiomas. Luego vamos entonces y dice: al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron a ti, a nosotros, vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región del más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rahum canciller y a Simsai secretario y a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Y estos fueron, algún tiempito donde finalmente, ahí tiene que Dios usar a 2 profetas llamados Ageo y Zacarías, que vamos a ver que son los antepenúltimos libros del Antiguo Testamento: Ageo, Zacarías, Malaquías. Allí Dios usa a Ageo y Zacarías, que son contemporáneos de la historia del libro de Esdras, y los usa para, exhortar al pueblo a que construyan la casa del Señor. Y ahí vamos a verlo ahora justamente en el capítulo 5, por eso les doy esa información de contexto. Reedificación del templo, capítulo 5. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Fíjense, los profetas de Dios les ayudaron en la obra, y esto es lo que yo anhelo como siervo de Dios. No quiero ser solamente alguien que habla, sino que hace. O sea, continuamente los líderes que arengan al pueblo, pero que también se involucran en el servicio con el pueblo. No solamente alguien que habla con un micrófono, sino que hace, y que su ejemplo lo da haciendo, siendo el primero en llegar, el último en irse. Por supuesto, sabiendo que hay casos que por razones de enfermedad o de limitación de edad o imposibilidades físicas, hay líderes que solamente pueden dar órdenes y sin involucrarse por razones del cuidado de su salud. Por favor, hay que ser racionales con esto y entenderlo de esa manera. Pero el resto de todos los que podemos, porque Dios nos da salud, tenemos que decir y hacer. Y así lo vemos en los profetas Ageo y Zacarías. Exhortaron al pueblo a volver a la obra, pero ellos pusieron mano a la obra. Ellos mismos les ayudaban, Por eso
si querés poner en el comentario, debemos hablar, exhortar, dirigir, pero también hacer. Debemos hablar, exhortar, dirigir, pero también hacer. Y eso marca la diferencia en el liderazgo de Ageo y Zacarías. Dice, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesús, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos, como quedamos allí, los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y le dijeron así, ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella. Al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y próspera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así, ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel, que era Salomón. Mas después de que nuestros padres provocaron la ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio la orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para edificar esta casa, para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Y ahora empieza el capítulo 6, versículo 1. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar.
Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Fíjense cómo no solamente el rey entiende el valor de una ordenanza del pasado, de los reyes de Media y de Persia, cuya ley no puede ser abrogada. El rey actual dijo, hagamos lo que el rey Ciro dijo, por respeto a la ley de Media y de Persia, por respeto a las normas que se tomaron en la antigüedad. Hay que hacer cumplir eso, y de paso también dice, y oren por el rey y por sus hijos. Pide que intercedan por él. Qué sensibilidad, en este caso, que tuvo Darío al ser prudente en sus actos. También por mí es dada orden, dice el versículo 11, que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Tannai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, rey de Darío, y de Artajerjes, rey de Persia. Fíjense cómo primero dice por orden del Dios de Israel y luego por mandato de Ciro, Darío y Artajerjes. O sea, antes de mencionar a las autoridades terrenales, primero Dios. ¿Escuchaste eso? Primero Dios. Recordemos que nosotros estamos para agradar a Dios, estamos para obedecer a Dios. Nos conviene obedecer a Dios antes que a los hombres. Ponelo en el comentario. Primero Dios. Nos conviene obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando es coherente obedecer a Dios y a los hombres, lo hacemos así. Pero primero Dios. Acordate, primero Dios. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios, y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Y así terminamos con el capítulo 6 y con la lectura de este video. Así que tremendo cómo Dios, de una u otra manera a lo largo del tiempo, en ese proceso de confianza en Él, termina acomodando todo en su providencia para que la obra y todo lo que Dios quiere sea cumplido. Le agradecemos a ustedes por seguir adelante en la lectura de la Biblia junto a mí y seguir adelante en este proceso de todo este año, Dios mediante. Le agradecemos también a la editorial Holman,
porque en la providencia de Dios, la editorial Holman apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Sí, leyendo la Biblia de letra súper gigante, tipografía 16 de editorial Holman. También agradecemos a CLC, Centro de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tiene sus librerías y distribuidoras cristianas, apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. También agradezco a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia devocional Mujer Verdadera en versión NBLA. La editorial Portavoz que también apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!